Es un eje en el que se trabaja de manera integral en el marco del Observatorio para la Igualdad de Género del Ministerio de Cultura y Deporte, aterrizándolo además en iniciativas concretas y transversales en nuestros museos, como el proyecto de las videocartas Las mujeres cambian los museos, un proyecto audiovisual recientemente presentado. En segundo lugar, en el plano de la colaboración institucional, es una satisfacción comprobar cómo instituciones académicas y museísticas participan y colaboran en proyectos culturales innovadores en temas de interés común que parten de trabajos de investigación, como el trabajo que está en el origen mismo de estas jornadas, y lo aplican a funciones de divulgación y de progreso social. En este sentido, quiero agradecer vivamente a la Universidad de Valencia, hoy representada por su vicerrectora de Cultura, tanto la organización, la coorganización de las jornadas, como la coordinación del proyecto Relecturas, itinerarios museales en clave de género, un proyecto en el que este museo, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, participa desde sus inicios. Sin olvidar, en el ámbito de nuestros propios museos estatales, la oportunidad que supone contar estos días con la participación de directoras y de profesionales de varias casas museos dependientes de la subdirección. Agradezco por ello a los equipos del Museo Cerralbo, del Museo Nacional del Romanticismo y del Museo Sorolla que vayan a contribuir a dibujar un panorama tan rico gracias a esta colaboración entre 4 de nuestros museos. Y como todo proyecto de largo recorrido implica varios pases de testigo, es de justicia reconocer el apoyo al proyecto de la anterior directora general de Bellas Artes, Lola Jiménez Blanco, y a Carmen Jiménez, mi predecesora como subdirectora y actual directora del Museo Cerralbo, por las gestiones llevadas a cabo con la familia de Dos Aguas para una colaboración con el museo en la investigación y en el acceso a las fuentes documentales custodiadas por la familia. No quisiera terminar sin agradecer especialmente al director de este museo, Jaume Coll, por su apoyo a este proyecto, por supuesto a sus coordinadoras, Lilian Cuesta y Verónica Balsera, por su compromiso y por su riguroso trabajo, así como al resto del equipo del museo implicado en la organización de las jornadas, lo cual implica en mayor o menor medida a todas las áreas, porque, como bien sabemos, el trabajo en los museos es una de las tareas más corales, si me permitís, más orquestales que existe en el ámbito cultural. Y solo me queda desear que estas jornadas resulten fructíferas y nos ayuden, sobre todo, a dar nombres, a dar más nombres y a visibilizar ausencias en nuestros museos. Muchas gracias. Bueno, estimada subdirectora general de Museos Estatales, Mercedes Roldán, querido y amigo director del Museo González Martí, Jaume Coll, coordinadoras, Lilian Cuesta, que ha desaparecido de la silla, y Verónica, muchísimas gracias en primer lugar por contar con una institución académica como lo es la Universidad de Valencia y sobre todo habernos permitido estrechar lazos tan necesarios como señalaba la subdirectora entre el mundo del museo y el mundo de la academia. Y sobre todo para una universidad como la nuestra, la Universidad de Valencia, que como saben ustedes tiene más de 500 años de historia, 5 veces centenaria, hacerlo con el Museo Nacional, el único museo nacional que tenemos presente en la ciudad de Valencia, es especialmente importante, puesto que es nuestro museo, ¿no? Podríamos decir el museo valenciano por excelencia, no solamente por la importancia que este museo tiene en el tejido social, cívico y cultural de la ciudad de Valencia, sino por el aprecio que los ciudadanos, los turistas y aquellos que lo visitan tienen hacia el museo, sus colecciones y el importantísimo trabajo que está realizando. Por ello, felicitar evidentemente a su director, a Jaume Coll, por el excelente trabajo que hace en la dirección de este museo. También a Lilian y al resto del equipo de trabajo que forman parte de este museo,
puesto que estos lazos que establecen sinergias, redes de contacto en el ámbito museal y en el ámbito académico no son casuales, sino que vienen evidentemente producto del acicate que este museo ha generado en el tejido, no solamente museal, sino cultural, como decía, de la ciudad de Valencia. Muestra de ello es la presencia del museo en distintos ámbitos proyectuales en los que se reflexiona sobre la propia esencia de lo que es un museo, los trabajos de manera más inclusiva en la vanguardia de las reflexiones museales, como son evidentemente la necesidad de trabajar desde la perspectiva de género y en la relectura de las propias colecciones, y así lo han demostrado en proyectos como Museos en Femenino 2.0, dedicado especialmente a la didáctica, o relecturas, como comentaba la subdirectora, itinerarios culturales en clave de género en el ámbito de los museos valencianos, que permitió no solo la conexión con el mundo de la universidad, con el mundo, evidentemente, también de la formación de nuestros estudiantes de grado y de posgrado, sino el trabajo conjunto con el resto de la realidad museal, conectando museos de carácter autonómico, de carácter local, dependientes, podríamos decir también, de la Diputación de Valencia y, en este caso, un museo estatal realizando un trabajo equilibrado, ponderado, siempre, como decía, interesado en estas miradas que no solamente parten del feminismo y de la crítica en la construcción de la lectura de las propias colecciones museales, sino también esa mirada necesaria interseccional que está presente en estas jornadas. Para nosotros, ese trabajo con el Museo Nacional ha sido necesario, importante, pero que sobre todo nos ha permitido también como docentes y académicos salir de nuestro estado de confort, replantearnos muchísimas cuestiones, y si el museo se dedica desde el punto de vista de la teoría y de la praxis a releer las colecciones y a trabajarlas de una manera intensa, ello nos ha permitido también incluir estas cuestiones en nuestra docencia, en ese trabajo diario en la formación de nuestros estudiantes, muchos de los cuales, alumnos y alumnas de Historia del Arte, estaban presentes por el final de la sala. Eso corresponde mucho, ¿no?, a lo que los estudiantes suelen hacer, situarse en los bancos del final, pero que seguro que lo hacen con mucho entusiasmo y con mucho interés, ¿no?, puesto que debido a este trabajo conjunto, la perspectiva de género, la mirada interseccional, ha penetrado de una manera amplia también en nuestra propia formación universitaria. Por ello, yo solamente tengo que agradecer a las personas que han hecho posible estas jornadas, su trabajo detrás de la realización de un programa de estas características. Hay mucho esfuerzo, muchos sinsabores, pero finalmente cuando uno obtiene, ¿no?, los frutos y lo tiene en la mano, ¿no?, y se realizan las jornadas, pues es el momento de disfrutar, ¿no?, de ellas y de aprender de manera colaborativa, como corresponde también a la mirada, evidentemente, del trabajo desde la crítica feminista. Sin más, por tanto, mis palabras han de ser de agradecimiento al Ministerio, al museo, a los trabajadores y trabajadoras de este museo por permitir a la universidad estar presente, colaborar y realizar este trabajo conjunto, un camino que se inserta en esos lazos entrecruzados entre la academia y el museo, tan necesarios, tan importantes, y que sobre todo para nosotros tiene muchísima importancia en la formación de los alumnos y las alumnas, que en definitiva esperemos que en el futuro sean profesionales, comprometidos, críticos del ámbito de la cultura. Muchísimas gracias. Querida subdirectora, querida vicedecana, querido público, bienvenidos, bienvenidas a esta casa en la que me complace hoy presentar las jornadas Casas Museo, una mirada de género y clase, que supone, por fin, visualizar los primeros frutos que ha dado el proyecto de investigación el Palacio de Dos Aguas como espacio doméstico, una mirada de género y clase. Hace 30 años, el ICOM se comprometió a promover la igualdad de género como un tema central en la diversidad de los museos. El Museo Nacional de Cerámica
pudo empezar a trabajar en esta línea, en miradas de género y clase, hace 15 años, gracias a la incorporación como conservadora de Lilian Cuesta de Aviñón. Desde entonces, dedicada al área de difusión y educación, que ya ha obtenido buenos frutos desde el inicio del proyecto Relecturas Itinerarios Museales en Claves de Género. Ha sido y es un reto difícil porque, para empezar, manejar un lenguaje no sexista, inclusivo y con visiones que nos acerquen a la igualdad y a tratar aspectos de la vida cotidiana, lo que Unamuno calificó como intrahistoria, y ello para visibilizar las historias silenciadas de las mujeres y otros colectivos, parece que todavía tiene que permear la forma en la que las personas percibimos el pasado y los conocimientos que consideramos historia. Analizar, estudiar y presentar los contenidos del museo desde la perspectiva de la igualdad de género no es una opción, es una obligación de nuestros centros con la sociedad de hoy, y lo mismo ocurre con los aspectos de clase, cultura, etnicidad, creencias, orientación sexual, etc. Nuestro público debe percibir que el museo es de todas las personas y que a todos trata por igual, sin exclusiones, sin sesgos o sin promover ideas hegemónicas, más allá del respeto y la promoción de la defensa de los derechos humanos en pro de la igualdad. Pretendemos que estas primeras jornadas que organizamos aquí en colaboración con la Universidad de Valencia aborde reflexiones que enriquezcan nuestra visión y actualicen la forma de trabajar en los museos en pro de esta igualdad. Desde aquí deseo agradecer al equipo del museo su esfuerzo y dedicación al proyecto y a la organización de las jornadas, también a la Dirección General de Bellas Artes y a la subdirectora de museos aquí presente, su soporte para la integración del proyecto en investigación en las acciones del Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de Cultura. También agradezco su presencia y buena disposición a todas las personas que presentan ponencias, a los colegas del ámbito académico, así como a las que nos acompañan en este acto protocolario y también a las que participan como asistentes en las sesiones. Un agradecimiento especial hacia nuestra subdirectora general de Museos Estatales, que ya he comentado, a la vicedecana de Cultura, gestora del Centro Cultural ANAU, y a todo su personal, y finalmente y en especial a nuestras compañeras Lilian y Vero, que han impulsado las jornadas. Gracias y espero que disfruten de las jornadas y de su estancia aquí y de los contenidos a todos los asistentes virtuales. Gracias. Ahora sí. Sí. Y sumarnos a todos los agradecimientos que ellos han dado. Pues no queríamos hacerlo muy largo ni repetirnos, y simplemente queríamos proyectar un vídeo de presentación del proyecto que ha mencionado la subdirectora general, que está ligado directamente a estas jornadas que presentamos hoy. Una multitud de curiosos obstruían las puertas del aristocrático palacio. Servidores de ambos sexos, perfectamente vestidos a la usanza del pasado siglo, recogían al pie de la escalera los abrigos. Y otros, a las puertas de los salones, en traje de etiqueta, anunciaban sucesivamente a los convidados. Al penetrar estos en las habitaciones y cruzar la antesala deteniéndose apenas a recorrer los medallones que la adornan y los grandes candelabros, prólogo de la lujosísima iluminación de los salones, apresurábanse a entrar en el baile, centro del sarao. Sencillamente decorado de blanco y oro, alumbrado por esbeltas estatuas de bronce, en cuyas manos ardían millares de luces. El comedor servía de punto de reunión a los golosos. Los más exquisitos manjares circulaban en constante profusión, mientras destapábanse sin cesar botellas de los mejores vinos españoles y extranjeros. Allí veíanse realmente reunidos boato y gusto, esplendidez y elegancia.
La prensa de la época se hacía eco de la fiesta celebrada por los marqueses de Dos Aguas en 1867. Un gran baile para un palacio repleto de lujo y boato. Reflejo del esplendor económico y social de la familia. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana de la familia y del personal a su servicio? ¿Dónde estaban las cocinas, las caballerizas o las habitaciones del personal doméstico? ¿Cómo eran las habitaciones infantiles? ¿Cuál fue el papel de las mujeres que vivieron aquí? El proyecto El Palacio de Dos Aguas como espacio doméstico, una mirada de género y clase, pretende resolver todas estas incógnitas. En los archivos y en la literatura de la época se esconden las respuestas a nuestras preguntas. Allí se ocultan los nombres de los protagonistas y allí nos están esperando sus vivencias. Rescatando y transmitiendo sus historias a la ciudadanía, contribuimos a la valoración y conservación de nuestro patrimonio. Porque conocer nuestro pasado ayuda a comprender el presente. Un proyecto del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, Ministerio de Cultura y Deporte.